Entonces primeramente, no debemos estancarnos o retroceder. Tampoco la fe que tenemos deberíamos tenerla dormida, sino en operación. La grandeza de la fe es inmensa, es inmensa, es inmensa. Porque se está hablando de la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña. Una persona que tenga fe, esa cantidad, es como el que tenga mucho, porque la fe va a operar igualmente. El cual... Dios le bendiga, Dios le guarde, mis queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy en la conclusión de esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. Vamos a ver el día de hoy la conclusión, ya el capítulo final, dándole gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí, esperando haber sido de mucha bendición en la vida de ustedes, como esto ha sido de bendición en la vida mía. Ya vimos los 4 ingredientes para la victoria que nosotros tenemos que obtener. La esperanza, la paciencia, la confianza y la fe. Que son como 4 hermanas que andan juntas para arriba y para abajo. Y todo eso está en Hebreos capítulo 10. En el día de hoy vamos a ver un solo versículo también, pero en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bellas palabras. Como siempre, el libro de Hebreos con versículos cortos diciendo grandes cosas. Y me llama siempre la atención de manera poderosa que el capítulo 12, lógicamente, pues le sigue al capítulo 11. Pero el contenido del capítulo 11 es de nombres. Nombres de hombres y de mujeres, nombres de jóvenes y de adultos. Al fin y al cabo, nombres de héroes, de heroínas de la fe. Personas que están allí porque mediante la fe tuvieron un gran testimonio. Dando a entender esto que si nosotros pusiéramos la vista en alguno de ellos no estaría mal. Mas sin embargo no es lo que la Biblia quiere. Por eso el capítulo 12 lo que nos dice es que nosotros, al igual que ellos, pongamos los ojos en Jesús. Tú ves, puestos los ojos en Jesús, eso te dice inmediatamente que Abel lo que hizo fue poniendo los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en Jesús. Y que de ahí en adelante toda la persona que menciona, especialmente antes del diluvio, lo que menciona, o hasta el diluvio, el caso de la persona que el Señor lleva al cielo, ¿verdad? Como sus obras eran demasiado buenas, mediante la fe estaba viviendo este patriarca. El caso de Noé, que fue la persona que pudo vivir en ambos mundos, junto con su familia en el mundo antediluviano y en el mundo postdiluviano, la persona a la cual Dios le dio la gran tarea de construir un arca en la cual para ese momento, para ese contexto, todo el mundo podía entrar en ella y salvarse. Es decir, toda esta gente aparecen allí como héroes de la fe. Mas sin embargo, no nos dice que pongamos la mirada en ellos. Número 1, ellos no son autores de la fe. Ellos, como no son autores de la fe, no pueden consumar la fe. Es decir, no pueden dar el resultado de esa espera que uno tiene, porque ellos no eran Dios, no eran dioses, eran humanos al igual que lo somos nosotros. Ahora, aquí nos está diciendo que pongamos nuestra visión en Jesús, en Jesucristo. ¿Y qué hallamos? Por ejemplo, Moisés ganó, ¿por qué? Porque Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Hay que ver en el mundo que le tocó vivir a él, cuando Moisés ya se reveló como tal.
cuando fue a ver a sus hermanos hebreos, cuando vio que un egipcio castigaba, maltrataba a un hebreo. Este hombre que estaba siendo educado y criado como egipcio no se fue del lado del egipcio, sino que se fue del lado del hebreo. Y luego vino que tuvo que huir y persecuciones. Y luego todo ese tiempo pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, dice que él se mantuvo como viendo al invisible. El mismo Abel ganó porque en la oveja que él ofreció a Dios en sacrificio vio al Mesías Redentor. Todos ganaron porque miraron al campeón, siguieron los lineamientos de Dios, se fueron por el camino de la vida y desecharon el camino de la muerte. Mire, un caso que a mí me llama la atención de los héroes de la fe, en este caso es una heroína, aunque hable en plural de los padres de Moisés. Al verle tan bonito, tan tierno en su nacimiento, decidieron no seguir con el decreto del faraón de que los niños varones había que matarlos. Ya ellos tenían dos hijos, a María y a Aarón. Ahora nace Moisés en el tiempo del edicto, en un tiempo malo, un tiempo muy difícil. A los 3 meses ya no podían esconder al niño. Entonces la mamá y el papá, pero básicamente esa mujer, la mamá de Moisés llamada Jocabed, es la que diseña, es la que planea mediante el ejercicio de la fe todo lo que ella hizo para colocar al niño en un barquito y ponerlo en el río hasta esperar algo bueno que le fuera a ocurrir. En este algo bueno que le fuera a ocurrir, entonces puso a María, su hermana mayor, como testigo para que ella sea como ese espía de la fe que puede ver lo que Jocabed no puede ver. María va a estar en un puesto para ver hasta dónde llega esta arquilla, este barquito que de hecho posteriormente comenzaron a llamarle Moisés a los barquitos estos, a las cunitas de los niños. Entonces vio que la hija de Faraón, junto con sus amigas, se estaba bañando y se dio cuenta que el niño era de los hebreos. Apareció María inmediatamente y le dijo, si tú quieres yo te busco una mujer para que te lo críe. ¿Y a quién fue a buscar? A su verdadera mamá. Entonces la hija de Faraón habló con la verdadera mamá de Moisés, que tal vez en ese momento no se identificó como tal, y le dijo, críame lo que yo te pagaré. Ahora, mediante la fe, ella puede criar a su hijo hasta los 4 o 5 años y también recibir paga. Y el niño tenía la protección porque si llegaban los guardias del ejército de Faraón, pues había autorización de parte de la hija del Faraón de que este niño era de él. Entonces, eso está ahí en esa página gloriosa de la palabra del Señor a finales del libro de Génesis y a principio del libro de Éxodo, donde aparece ya de lleno la historia de este hombre llamado Moisés. Para ganar esta batalla hay que pisar donde Jesús pisó. Hay que imitar a Jesús y nunca quitar la mirada de él. Es que no hay que inventar nada porque ya todo está establecido para que uno salga triunfante. Vivimos nuestra vida normal, cotidiana, como Dios quiere que la vivamos, pero siempre poniendo los ojos en Jesús. Entonces establecemos los mismos principios que Jesús practicó. Por ejemplo, Cristo, siendo quien era, oraba diariamente. Cristo sacaba tiempo para ayunar. Cristo podía visitar el templo o la sinagoga. Cristo podía leer la palabra o escuchar a otro que le estuviera leyendo. Jesucristo asistía a los necesitados, daba el frente a todos. Jesucristo, mientras fue menor de edad, estaba sujeto a sus padres terrenales. Cuando tenía que hacerlo, trabajaba. Él sabía quién era, de dónde había venido y cuál era su propósito aquí en la tierra. En otras palabras, Jesús era dueño de sí mismo, cosa que usted y yo podemos tener dominio propio y ser dueños de nosotros mismos. Cuando tenemos principios, cuando tenemos fundamentos, nosotros podemos vivir esta vida y no contaminarnos.
Ahora, si los fundamentos son removidos, se echa a perder todo. Jesucristo no los removió, nosotros tampoco tenemos que removerlo. Y Jesús, el Jesús humano, recibió todo tipo de prueba, improperios, tribulación, todo, como también nosotros lo podemos pasar, pero la victoria es nuestra. Miren, los momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación, así como Cristo tuvo un Getsemaní, usted también tenga su Getsemaní. Doble sus rodillas, póngase en oración, ore a Dios, buscando la fortaleza y el hacer su voluntad. Mira que ese es un punto muy importante para nosotros, porque en ese Getsemaní, cuando Cristo sentía una carga enorme, abandonado por sus seres más íntimos, allí estuvo prácticamente solo. Entonces, como él se estaba muriendo, él le dijo a Dios: Señor, pasa de mí esta copa, pero si la voluntad tuya es que yo me la tome, vamos arriba, yo estoy dispuesto. Pero si no es así, quítala. Y ahí estableció una forma de cómo nosotros debemos orar cuando sentimos esas cargas que son insoportables para nosotros. Señor, si esto es de parte tuya, yo estoy dispuesto a seguir. Pero si es el enemigo de la justicia, yo te ruego que me quites esto. Según Hebreos 5:7, si el temor es reverente, si estamos ofreciendo ruegos y lágrimas con acción de gracias al que nos puede librar, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Usted no va a ver a Cristo en la cruz del Calvario diciéndole a Dios que lo libre, porque Él sabía que para eso había llegado. Mas, sin embargo, en el Getsemaní, Él le está pidiendo a Dios que lo libre, que lo saque de allí, a menos que Él haya cambiado los planes y en vez de ir a la cruz del Calvario y morir allá, le toque morir en el Getsemaní. Él aceptaba la buena voluntad de Dios porque es agradable y perfecta. Pero si es la presión que lo está matando, o el mismo diablo, porque allí dice la Biblia por el Evangelio de Lucas, que cuando él estaba orando era tan intensa la oración, el momento, que cuando él sudaba, era una especie de trombosis que le estaba dando, porque era sangre lo que él sudaba. Lo que salía por los poros era sangre, era sangre. Entonces se ve que la carga que él llevaba era enorme. Entonces un ángel vino del cielo y lo fortalecía. Quiere decir que de parte de Dios siempre va a venir la ayuda que nosotros necesitamos. No hay por qué volver atrás. A Dios no le agradan los que vuelven atrás. Todo está en el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos. Nuestro penúltimo capítulo fue la fe. La fe. El justo por la fe vivirá, pero si retrocede, a Dios eso no le agrada. Entonces hay personas que lo comienzan diciendo los primeros, digamos, 2 capítulos de la carta a los Hebreos, o tal vez llegando hasta el capítulo 6 por ahí, no recuerdo ahora bien de memoria, pero está hablando de las personas que gustaron el don celestial, gustaron del Espíritu Santo, de los poderes venideros, personas que se estuvieron moviendo en fe, personas que la justicia de Dios le fue imputada, pero retrocedieron. Tomaron ese cambio que tienen los carros, que se llama reversa, y le dieron para atrás. Entonces dice que a Dios no le agrada. La mujer de Lot, a Dios no le agradó. Su mismo pueblo, en Números capítulo 14, a Dios no le agradó. Y todas esas personas perecieron en el desierto. No crea la persona que haciendo lo contrario, finalmente Dios le va a dar un chance. No, a Dios no le agrada. Entonces no hay por qué volver atrás, porque lo que vuelven atrás a Dios no le agrada. A Dios le agrada la persona que sigue hacia adelante. Hay una escena en el libro de Jueces, donde Dios llamó a Gedeón, un tipo valiente, pero ellos estaban bajo la opresión de los madianitas, que llegaban en el tiempo de las cosechas y del almacenamiento del vino, del trigo, de todo, y arrasaban con todo. Entonces este hombre pues estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero escondiéndolo todo. Y el Señor le habló. Y venía un ejército de 135,000 personas. Y Gedeón lo que tiene son 300 personas. Después de un proceso de depuración que Dios hizo de 32,000 personas que no tenían fe. Y eran las personas que en aquel tiempo, en este tiempo, ellos no pueden, pero sirven para que otro no pueda.
usted sabe, apocan el corazón de otro. Dios lo mandó para su casa. Ahora, con 300 personas, este hombre de un solo tiro aniquiló a 120,000. Entonces, cuando tú de 135,000 o 136,000, no recuerdo exactamente el número, tú aniquilas 120,000, tú dices, no, ya yo prácticamente gané. Pero hay algo que a mí me llama la atención que dice que Gedeón, aún cansado, estaba persiguiendo. No se detenía, no retrocedía, porque de los que se habían salvado estaban los cabezas de esos ejércitos y posteriormente ellos podían reagruparse, cobrar fuerza y contraatacar. Entonces este hombre, mediante el ejercicio de la fe, los persiguió hasta que los decapitó, hasta que terminó con el problema. Esas son las personas que a Dios le agradan. Por eso que usted ve, dice, personas que ahuyentaron ejércitos, que liberaron naciones, que apagaron fuegos, que taparon bocas de leones. Esas son la gente que a Dios le agradaba en aquel tiempo y las personas que en este día de hoy Dios anda buscando y espera que también le agraden. Entonces los que creen, los que confían tanto en Él, no le temen a nada. Aunque anden por valle de la sombra de muerte, ellos lo que están es mirando la vara y el cayado de ese gran pastor que es Dios. Es decir, no importa el peligro, no importa el tamaño del enemigo. Ya nosotros hemos sido entrenados en entrenamientos reales, verídicos, no ficticios, de que podemos salir triunfantes. Entonces, el peor de los escenarios, ¿cuál es? El que menciona David en el Salmo 23, el valle de la sombra de la muerte. Cuando la muerte ya le está haciendo sombra a usted o a mí. Cuando está tan cerca que ya la sombra no se está alcanzando. Él dice, yo no tengo ningún temor, porque yo no estoy viendo la sombra de la muerte. Yo no estoy viendo la muerte. Yo no estoy viendo al diablo. Yo no estoy viendo al mundo. Yo no estoy viendo el pecado. Yo estoy viendo la vara y el cayado de mi pastor, como lo presenta Juan capítulo 10. El gran pastor de las ovejas, como dice el apóstol Pedro. Entonces, mientras la mirada nuestra esté allí, como dice este versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Mire, la comunidad cristiana donde nos reunimos, le llamamos iglesia. Desafortunadamente ya al edificio le llamamos iglesia también. Pero vamos a dejar eso así porque, aunque su etimología no nos lleva a cuatro paredes, pero digamos la iglesia, el lugar donde nos reunimos. Venimos personas de diferentes trasfondos. Y estamos allí alabando, glorificando a Dios y le servimos a Dios. Pero cuando llega la prueba para probarnos a todos, no todo el mundo sale aprobado. Cuando todos pudiéramos salir aprobados. ¿Por qué? Porque hay personas que en medio de una congregación ponen los ojos en el pastor, ponen los ojos en la pastora, ponen los ojos en un diácono, en un anciano, en un líder de ministerio, pero no ponen los ojos donde deben ponerlos, que es en Jesús. Cuando la persona pone los ojos en un ser humano, por bueno que sea, este ser humano puede ser un pastor o una pastora, pero es una persona con limitaciones. Con limitaciones. Mas, sin embargo, si tú pones tus ojos en Jesús, tú jamás en la vida no vas a fracasar, no vas a salir derrotado. No tienes que enfriarte, ni entibiarte, ni descarriarte, ni mucho menos retroceder. Porque Cristo no va a hacer absolutamente nada que te dé razón o motivo para tú volver atrás. Mira cómo dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 20. 2 de Pedro capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. En el punto en el cual nosotros estamos, hace tiempo que nosotros escapamos de las contaminaciones del mundo. Ahora tenemos conocimiento de quién es el Señor y Salvador Jesucristo. Recuérdate que Cristo, antes de ser tu Salvador, Él tiene que ser tu Señor, para que tú estés sujeto a Él. Entonces, en ese señorío es que Él te salva. Ahora, si la persona se enreda de nuevo en las contaminaciones del mundo, son vencidos.
Ahora, ¿cómo va a ser su estado posterior? Peor que el primero. Hay una parábola. Puede que sea hasta una historia de una persona que estaba endemoniado con 7 demonios. Vamos a decir, no buscándole simbolismo al 7. Y digamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demonios. Le contaron 7 demonios. Y el Señor lo libertó. El Señor lo libertó. Y esa casa estaba limpia, ordenadita, bien bonita, pero vacía. El peligro de estar vacío del Espíritu Santo. El peligro de no poner los ojos en Jesús. Digamos que en el caso de este hombre, porque lo confundí un poco, era un demonio que tenía. Y ese demonio dice, déjame volver donde el tipo donde yo estaba anteriormente para ver cómo está esa situación. Y vio que la condición espiritual estaba totalmente limpio, pero estaba vacía. Entonces él fue y buscó. Esta es la historia, esto es lo que realmente le quiero contar. Fue y buscó 7 demonios peores que él, porque los demonios son por jerarquía, por estatus. Hay principados, hay gobernadores, hay señoríos, hay huestes. Buscó 7 peores que él. ¿Qué dice la Biblia? Que el estado postrer de ese individuo vino a ser peor que el primero. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro en este texto que hemos leído? Que después que la persona ha escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Qué fue lo que vimos en ese capítulo 10, verso 38? Antes de este último capítulo. El justo por la fe vivirá, pero si retrocede, no agrada. Todo creyente y toda persona en general tiene un punto en algún momento de su vida donde debe de ser probado. Entonces, en ese punto no tome ninguna decisión que no sea consultada y aprobada por Dios. De verdad yo le digo que hay un momento que a mí me gusta mucho, el capítulo 73 de los Salmos. Un salmo escrito por Asaf, uno de los cantores, de los directores del culto en el templo. Esta persona cometió un gravísimo error que fue compararse con un impío. Y él comenzó a ver la prosperidad del impío y comenzó a ver la miseria de él como creyente. Incluso llegó a decir que de balde él le servía a Dios. Y él decidió renunciar. Pero lo bueno del caso es, y es el punto que a mí me gusta, que antes de renunciar él decidió pasar por el templo y hablar con Dios para entregar las credenciales y entregar todo. Pero mientras estaba hablando con Dios, entonces Dios le reveló el destino de la persona con las cuales él se estaba comparando. Él iba a tomar una decisión, la peor de su vida, de descarriarse, pero antes de tomar esa decisión, él fue a consultar con Dios, fue a quejarse con Dios, fue a buscar la aprobación de Dios, como para que Dios le dijera, sí, tú tienes razón, apártate de mi camino, porque conmigo tú eres un miserable, tú no tienes nada. Cuando el tipo lo que no se estaba dando cuenta era que él tenía todas las promesas de parte de Dios, y el impío con el cual se estaba comparando era una persona que si seguía por ese camino se iba a perder eternamente y para siempre. Usted no tiene que tomar ninguna decisión si previamente no la ha consultado con Dios. Es lo que le dice Pablo a los hermanos filipenses en el capítulo 1. Yo estoy orando por ustedes para que Dios le dé espíritu de sabiduría para que tomen buenas decisiones. Dice, para que escojan lo mejor. Los sentimientos del corazón pueden ser engañosos. Dice, por lo tanto, sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón para que los sentimientos sean buenos. Pues Dios lo usa como indicador para aprobar o desaprobar cualquier cosa. Ustedes lo pueden leer en Primera de Juan, capítulo 3, versos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 3, versos 20 y 21. Si tu corazón no te reprende, recuérdate que mayor que tu corazón es Dios. Él lo puede tomar como un indicador siempre y cuando no tenga el área completamente cauterizada. ¿Por qué nosotros hemos venido hablando del asunto de entrenados para vencer?
con el fin de que nos ayudemos, hermanos. De que nos ayudemos, yo a ustedes, ustedes a mí, Dios a mí, Dios a ustedes. Porque Dios es nuestro ser, con Z, nuestro ayudante. Cuando tú dices Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios. El hasta aquí es el Eben, pero el ser es Dios. Para ayudarnos, para clarificar los propósitos de la victoria. No hay razón para que después que estamos dentro, nosotros seamos sacados o que nosotros mismos nos salgamos. Para todo lo que uno quiere, hay tiempo. El momento va a llegar. Eclesiastés capítulo 3. No se desesperen en ningún ámbito de la vida emocional, sentimental, para estudiar, para trabajar, para formar familia, para salir de viaje, para mudarse a otro país. Tranquilo, que Eclesiastés capítulo 3 dice que todo lo que uno quiere debajo del sol tiene su hora, tiene su momento. No te desesperes, no desperdicies esta gran oportunidad que Dios te está dando de obtener eterna salvación. Nosotros tenemos que entregarnos completamente en la mano del Señor. ¿Saben por qué Ana, la futura mamá de Samuel, obtuvo lo que obtuvo? Obtuvo a Samuel y después de Samuel obtuvo 5 hijos más. Porque la Biblia dice que ella se vació por completo. Que ella derramó toda su vida delante del Señor, de tal manera que el pastor de esa congregación no tenía visión en ese momento y la juzgó mal como una mujer ebria, porque no se escuchaba nada, solo sus labios se podían mover. Pero esta mujer estaba plenamente consciente, derramando su vida en las manos del Señor. Entonces este hombre tuvo que recoger el mal pensamiento, el mal dicho que había proferido contra ella y entonces envolver todo en una palabra de bendición. Que Dios te conceda lo que tú estás pidiendo. Cuando esta mujer volvió después, le hizo memoria a este anciano pastor, a este anciano sacerdote, y le dijo: yo soy aquella mujer, yo oraba por este niño y Dios me lo dio y ahora vengo a ponerlo en la mano del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ella tenía todo en contra, pero Dios te puede bendecir a ti, Dios puede bendecir a los tuyos. Dios puede bendecir todo lo que sea tuyo, como lo hizo con Obed-Edom, siempre y cuando tú pongas atención, pongas cuidado a la palabra de Dios, obedeciéndola en todo momento, el momento sea bueno o el momento sea malo. Dios te entrena para la victoria, nunca para la derrota. Es un entrenamiento donde Dios, como nuestro entrenador, Él se va a sentir bien. Lo dice Isaías 53. Cuando Él vea el resultado de su trabajo, Él se va a sentir perfectamente bien. Así es que le ponemos punto final por el día de hoy a esta serie de estudios bíblicos, entrenados para vencer. Y nos vamos a ver en la siguiente oportunidad con otra serie de estudios bíblicos por esta misma vía. Así que le doy infinitamente las gracias a Dios y a ustedes por ser un excelente auditorio. Muchísimas gracias por todo y que Dios le bendiga.